Hola amigos, hoy vamos a hacer un problema de física de selectividad que nos ha propuesto una amiga de la web y del canal Física y Mates. Es un problema que yo creo que es muy interesante. Os lo leo, que lo tengo aquí en color verde. Dice que un protón es acelerado desde el reposo con una diferencia de potencial de 2 por 10 elevado a 6 voltios. Nos dicen que penetra en una región donde hay un campo magnético que es igual a 0,2 K teslas. Nos dicen que el protón penetra con una velocidad v, que la tendremos que calcular, en el sentido positivo del eje X. Nos preguntan la velocidad del protón al entrar en la región con campo magnético, que dibujemos un esquema con la velocidad, el campo magnético y la fuerza que va a sufrir y que dibujemos la trayectoria. Y en el apartado B nos preguntan el radio y el periodo de la órbita del protón. Nos dan como datos la masa y la carga del protón. Bueno, empezamos con el problema. En primer lugar, como el protón es acelerado por una diferencia de potencial desde el reposo, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación de la energía. Decimos, bueno, la energía potencial eléctrica se va a transformar en cinética, por lo tanto la potencial eléctrica, que es Q por incremento de V, donde V es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial que nos da el problema, es igual a la cinética, que es igual a 1/2 por mv2. De aquí despejamos la V y nos queda la raíz cuadrada de 2Q por la diferencia de potencial partido por m. Los datos son Q igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19, la diferencia de potencial nos dicen que es 2 por 10 elevado a 6 y la masa del protón nos dicen que es 1,67 por 10 elevado a menos 27. Bueno, pues si hacéis este cálculo, sustituyendo aquí, nos sale que la velocidad es 1,96 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Si tuviésemos que darla de forma vectorial, como nos están diciendo que el protón entra con una dirección del sentido positivo del eje X, pues habría que añadirle el vector unitario que te define el eje X en sentido positivo, que es Y. Por lo tanto, vectorialmente esta velocidad sería pues 1,96 por 10 elevado a 7 y metros por segundo. Antes de empezar a dibujar todo lo que nos pide el problema, voy a hacer un repaso del producto vectorial, porque aquí hay gente que no entiende muy bien el producto vectorial y entonces este tipo de problemas nunca lo podrá hacer bien. Tenemos dos vectores a los que los vamos a multiplicar vectorialmente. A vectorial por B nos da el vector C. Los he pintado aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se determina la dirección? Bueno, pues el vector resultante va a ser perpendicular a los dos vectores que vamos a multiplicar. Es decir, que el vector C va a ser perpendicular al vector A y al vector B, a los dos que multiplicamos. Eso significa que el vector C va a ser perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Fijaros en este dibujito que he hecho aquí, un poquito feo, pero se entiende. Esto en color violeta es el plano que forman A y B, los dos están contenidos en el plano. Por lo tanto, el vector C es perpendicular a ese plano, es decir, que o va a ir, lo va a atravesar así, o irá hacia arriba, o lo atravesará hacia arriba, o lo atravesará hacia abajo. No lo sabemos todavía. ¿De acuerdo? Ahora vamos a determinar el sentido. ¿Cómo se determina el sentido? Pues mira, llevamos el primer vector del producto, que en este caso, como es A por B, el primer vector es A, hacia el segundo por el camino más corto. Si vamos en el sentido antihorario, es decir, el sentido contrario a las agujas del reloj, el vector A por B irá según esta figura que tengo aquí. Fijaros, llevo A hacia B por el camino más corto, va en el sentido antihorario, pues entonces el vector que atraviesa hacia arriba es el A por B y el que iría hacia abajo sería B por A, que es el caso que coincide con el que yo he puesto aquí. Fijaros, al llevar el primer vector de este producto, que es A por B, al llevar el primero hacia el segundo por el camino más corto, vamos en el sentido, fijaros, contrario a las agujas del reloj, sentido antihorario. Por lo tanto, de las dos posibilidades que dijimos que teníamos, que era esta o esta, va a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? La de hacia arriba es A por B y hacia abajo el contrario, B por A. Dice, si vamos en sentido horario, el vector A por B será el siguiente. Fijaros, ahora tenemos este caso diferente. Este es el vector A y este es el vector B.
Al hacer el producto A por B, llevamos el primer vector, que es A, hacia el segundo, que es B, por el camino más corto. En este caso, al llevarlo por el camino más corto, vamos en el sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el vector que va a ir hacia arriba será el B por A, y el A por B será el que va hacia abajo. Al contrario que esto, ¿lo veis? Si esto lo entendéis bien, ya este tipo de problemas de campo magnético y dibujar los vectores no habrá problema. Entonces, repito, el truco para determinar la dirección y el sentido consiste en que el vector C, que es el producto vectorial, va a ser perpendicular al plano que forman los dos vectores. ¿Y cómo se determina la dirección, el sentido? Pues llevando el primer vector de la multiplicación hacia el segundo por el camino más corto. ¿Que lo llevamos en el sentido contra las agujas del reloj? Pues entonces el vector producto es el que corta el plano hacia arriba. ¿Que lo llevamos en el sentido de las agujas del reloj? Pues entonces el producto es el vector que corta el plano hacia abajo. Así de fácil. Vamos ahora al problema. En el problema, bueno, pues yo he pintado mis ejes, X, Y y Z. Siempre los ejes tienen que estar en este orden, X, Y, Z. Si yo hubiese puesto aquí el X, pues este sería el Y y este sería el Z. Y si yo hubiese puesto aquí el X, este sería el X, este sería el Y y este sería el Z. ¿De acuerdo? Los ejes hay que ponerlos siempre con su orden. Entonces, fijaros, como nos dicen que el protón entra con una velocidad v en el sentido positivo del eje X, esta pelotita azul con un más es mi protón y este es el vector velocidad, ¿ves? Que va en el sentido positivo del eje X. Nos están diciendo ahora que nos dicen que nuestro vector campo magnético es 0,2 K teslas, es decir, que es un vector que va en el sentido positivo del eje Z. Por lo tanto, ve que lo tengo aquí puesto en color naranjita, el sentido positivo del eje Z es este, por lo tanto lo pongo sobre el protón y tiene que ser, pues como lleva la dirección del eje positivo Z, tiene que ir en la misma dirección y sentido, ¿veis? Que son paralelos al eje Z y este sería B. Por lo tanto, para calcular la fuerza tengo que aplicar la fórmula de Lorentz, que es esta, ¿no? Yo sé, lo tengo puesto aquí, que la fuerza es perpendicular al plano que forman V y B, que en este caso es el plano XZ, es decir, este plano. ¿Lo veis? Porque V coincide con el eje X y B coincide con el eje Z, por lo tanto, el plano que forman estos dos vectores es toda esta base de aquí, el eje, el plano XZ. Por lo tanto, ya sé que el vector fuerza va a ser perpendicular al plano XZ. Entonces tiene que ir en la dirección del eje Y. Lo que yo no sé si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. El sentido lo tengo que determinar. Ya tengo determinada la dirección, que va a ser en la dirección del eje Y, porque es perpendicular al plano que forman los dos vectores V y B que están contenidos en el plano XZ. Entonces yo sé que mi fuerza va a ir en color, esta que tengo aquí en color rojito, va a ir en la dirección del eje Y. Ahora tengo que determinar el sentido. Pues el sentido de la fuerza lo tengo pintado aquí por la regla del producto vectorial. Pues llevo V sobre B por el camino más corto y como lo estoy llevando en el sentido de las agujas del reloj, de las dos posibilidades que teníamos, el producto es la que corta hacia abajo. ¿Os acordáis de aquí? Este caso de aquí. ¿Veis? Si vamos en el sentido horario, el vector A por B será el que va hacia abajo, ¿lo veis? A por B es este y el que va hacia arriba pues el contrario, B por A. Entonces nuestra fuerza iría hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. ¿De acuerdo? Aquí he pintado un poquito mejor. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z, y aquí lo he pintado un poquito mejor. En la parte positiva del eje X tenemos el vector velocidad, en la parte positiva del eje Z el vector campo magnético y en la parte negativa del eje Y el vector fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar la trayectoria, bueno, una cosa más. Daros cuenta que la fuerza aquí, por la expresión esta de Lorentz, como nuestro protón es una carga positiva, pues lo que hemos hecho es correcto. Si fuese un electrón,
el sentido sería el contrario al que nos da la regla, porque al multiplicar por la carga del electrón, que es negativa, si esto fuese un electrón, pues el producto vectorial, el sentido nos diría que iría para abajo, pero al multiplicar por una carga negativa, en vez de ser esta, sería esta. ¿De acuerdo? Eso tenedlo presente, que en este caso es así porque es un protón, pero si fuese un electrón, pues hay que cambiarle el sentido. Por lo tanto, yo os recomiendo que cuando hagáis un problema de este tipo y sea un protón, pues lo hacéis como lo hemos hecho hasta ahora, y cuando sea un electrón, lo único que tenéis que hacer es hacerlo como si fuese la carga positiva, y una vez que lo hayáis calculado, pues coger el contrario, es decir, que si fuese un electrón, como nos ha salido que esta sería la fuerza, pues si fuese un electrón sería en sentido contrario, es decir, cogería esta. Repito, cuando la carga a la que le estemos calculando la fuerza sea negativa, porque sea por ejemplo un electrón, lo hacéis como si fuese positiva y determináis la fuerza, y después al final decís, y como es un electrón que tiene carga negativa, pues entonces la fuerza real no es esta, sino la contraria, la que va hacia arriba. O si fuese la que va hacia arriba, la contraria a la que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he pintado, como ya os he explicado, un poquito mejor. Y ahora, para determinar la trayectoria, fijaros, a mí lo que me interesa solamente es el eje XY, porque la velocidad va en el eje X y la fuerza va en el eje Y. Pues yo he pintado el plano XY, el eje Z vendría hacia afuera de la pantalla, hacia nosotros, hacia nuestra cara, ¿vale? Entonces, fijaros, este es el protón, esta es la velocidad, esta es la fuerza, que ya sabemos que es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, si un protón se va moviendo hacia la derecha y hay una fuerza que tira de él hacia abajo, la trayectoria va a ser esta que está en color naranja, trayectoria circular. Importantísimo, en cada punto de ella, de la trayectoria, la velocidad es perpendicular a la fuerza. Aquí os he puesto en este punto cómo sería. ¿De acuerdo? En el apartado B nos pedían el radio de la órbita que describe, cuando dice órbita se refiere al radio de la órbita circular que hace, ¿no? Y nos piden el periodo. Bueno, pues esto es muy fácil, está ya en la parte facilita del problema, ¿no? Esta es la expresión de Lorentz, la usamos en módulo, que sería Q por V por B por el seno que forman V y B, que V y B, como hemos visto en el problema, son perpendiculares, es decir, que el seno es 90 y el seno de 90 vale 1, por lo tanto la fuerza es Q por V por B. Aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la suma de fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, y decimos, bueno, la fuerza que tenemos en este caso solamente es la magnética, que es Q por V por B, y será igual pues a masa por aceleración. Pero como estamos haciendo un movimiento circular, esa aceleración no va a ser una aceleración normal y corriente, va a ser la aceleración normal, que es v cuadrado partido por el radio. Por lo tanto, mi expresión me va a quedar QVB igual a m por a sub n, que es v cuadrado partido por r. Esta v se me va con este cuadrado que está aquí y me quedaría Q por B igual a m por v, ya solo me quedaría una v de las dos que habían partido por r. Y en este caso, despejo el radio, que es la única incógnita que tengo. El radio sería m por v partido por Q por B. Hacéis las cuentas y a mí me ha salido 1,02 metros. Ahora, para calcular el periodo, pues el periodo es 2pi por r partido por v. Hacéis las cuentas, que es sustituir simplemente, y sale 3,27 por 10 elevado a menos 7 segundos. ¿De acuerdo? Alguno puede estar pensando, bueno, ¿y de dónde te has sacado tú que el periodo es eso, no? ¿Cómo sabes tú que esta es la expresión del periodo? Bueno, para que no lo vea claro, le voy a poner aquí de dónde se saca la expresión del periodo. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Bueno, pues muy fácil. Sabemos que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo y la velocidad angular es v partido por el radio. Pues de aquí yo despejo el periodo, de esta igualdad de aquí, yo despejo el periodo y me queda 2pi por r partido por v. ¿De acuerdo?
de aquí se obtiene. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que el problema os lo hayáis entendido y os haya resultado útil. La chica que me mandó el correo, espero que también le haya quedado claro. Y bueno, ya sabéis que en el canal Física y Mates y en esta web voy subiendo todas las semanas problemas de selectividad de matemática y de física. Suscribiros al canal en YouTube y así recibís todas las novedades. O ir entrando de vez en cuando en Física y Mates y veis los problemas nuevos que voy subiendo. Recordad que en la descripción del vídeo, en YouTube y en la web también, dentro de cada artículo, de cada problema, os aparece un enlace para descargar todo lo que hay escrito en la pantalla y que lo podáis usar pues como apuntes, ¿vale? Los imprimís y los usáis como apuntes. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.